población muy dispersa y eso por supuesto que tiene su propio desafío. Esto no es simplemente recibir camiones y entregarnos, hay todo un trabajo de verificación. De familias paraguayas que el año pasado estaban pagando una matrícula en el sector privado, se están dando cuenta que hoy el sector público le está ofreciendo un sistema escolar público con mejores útiles, con alimentación escolar, con pupitres de calidad, con una infraestructura que está mejorando, todavía nos falta muchísimo, son 7.000 instituciones educativas a nivel nacional, todavía nos queda, pero en pocos meses más, en unas semanas más diría, vamos a inaugurar 2 escuelas emblemáticas, que es la mayor inversión desde su construcción en más de 100 años. Una es el Colegio Técnico Nacional y el otro es el Colegio Nacional La Capital, 2 instituciones emblemáticas de la República del Paraguay. (19:05). ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo para ustedes, para todos los televidentes. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista y gracias por la compañía del otro lado. Hoy me toca estar aquí solita. Le mandamos un saludo enorme a nuestro querido Diego Marini, que ya desde la semana que viene va a estar con las vacaciones correspondientes. Así que vaya el saludo y buen descanso también para nuestro compañero que se toma esta pequeña pausa durante unas semanitas. Hoy, como ya adelantábamos, toca hablar de esa migración escolar de las instituciones privadas a las públicas. El Ministerio de Educación y Ciencias habla de más de 40.000 niños y niñas, adolescentes que se van sumando a instituciones públicas de nuestro país y hablan de que de esta cantidad una parte importante se debe a migración de niños, niñas, padres que han tomado la decisión de sacarlos de un colegio privado, ponerlos en instituciones públicas, en escuelas y colegios del sector público. Queremos hablar de eso, queremos analizar un poco esta situación también, qué implica para el Ministerio de Educación, para el presidente de la República, dice, y esto habla de la excelencia en la calidad de la educación pública. Otros analizan esto de otra manera, hablaban también de la famosa frase del dinero en el bolsillo que decía el presidente y que tanto daba de qué hablar. Por eso queremos saludar a uno de nuestros invitados ya, en este caso está con nosotros aquí en piso el señor Luis Cáceres Brun, él es parte de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, Fernanda? Un gusto estar en este programa, un saludo a la teleaudiencia de C9N también. ¿Cómo hay que analizar un poco esta migración de estudiantes y de padres que toman esta decisión en gran cantidad, dicen desde el Ministerio de Educación, de hacerles pasar del sector privado a un público? Sí, yo creo que el punto de partida de un análisis tiene que ser el hecho de entender que la realidad generalmente tiene una múltiple causalidad. No hay un solo elemento que nos pueda hacer comprender una situación, un hecho de la realidad. Y me refiero en general a cualquier hecho o situación de la realidad que se impone, ¿verdad? Yo creo que aquí si se da esa migración, primero la migración no es nueva, esto es algo que siempre ocurrió. Esto es algo que ocurrió en los dos sentidos también, ¿verdad? Y esto también es algo que estadísticamente se puede comprobar. Ustedes saben de que de alguna manera la educación también se conecta de alguna manera con algún tipo de aspiracional socioeconómico, ¿verdad? Entonces cuando de repente, sobre todo se ha dado mucho en tiempos anteriores, cuando una familia mejoraba su condición socioeconómica buscaba opciones quizás mejores donde los hijos pudieran formarse, ¿verdad? También del privado al público ocurre lo mismo. Por ejemplo, es un hecho incontrastable, me pasa a mí en mi institución, que cuando los chicos terminan un ciclo, generalmente los padres miran y ven otras opciones, a veces porque se mudan de barrio o de ciudad, o a veces porque buscan opciones pedagógicas que van con los intereses de los propios jóvenes, como por ejemplo el caso de los colegios técnicos. Claro. Los colegios técnicos, o sea, sostener un colegio técnico de alto nivel y de alta calidad con un equipamiento como corresponde es una inversión gigante. Y hay que reconocer que los colegios técnicos del sistema de gestión pública obviamente tienen una oferta mucho más interesante y más atractiva que lo que pueda tener un colegio técnico
en el sector privado. Y ahí tenemos que de vuelta distinguir, porque hay distintos tipos de técnicos. Un técnico en informática, un técnico en diseño gráfico o en contabilidad no es lo mismo que un técnico en mecatrónica, o un técnico en construcciones civiles, un técnico en química, ¿verdad? Entonces, ustedes si se fijan en la matrícula de los colegios técnicos de gestión pública van a encontrar muchos alumnos que se han formado en los colegios privados. Claro. Entonces esa migración va y viene permanentemente. Es constante. Sí. Pero en estos términos que dice el ministerio, de 20.000 que pasan de instituciones privadas a públicas, ¿esos números son habituales? Que sean 20.000 niños. Yo creo que estamos viviendo también una situación nueva en nuestro país. ¿Cuál? O sea, por ejemplo, hablando de la múltiple causalidad. Sí. Es imposible cerrar los ojos al hecho de que hoy hay una mirada como mucho más enfocada en el mejoramiento de la calidad de la educación en general. Por ejemplo, hay una mayor inversión. Nuestro país, nuestro sistema educativo ha sufrido décadas de, no solamente de falta de inversión, sino de desinversión, es decir, donde no había dinero ni siquiera para el mantenimiento de la infraestructura, no había dinero para la capacitación docente, no había dinero para la incorporación de tecnología, ¿verdad? Entonces, estamos hoy mirando una gestión que está poniendo el foco en la educación y a través de distintos programas como los que vos ya citaste. Por ejemplo, es innegable que en los sectores vulnerables de nuestra sociedad, un programa como Hambre Cero genera un impacto gigante. Eso no se puede cerrar los ojos a esa realidad. O sea, imagínate no solamente el ahorro que esto significa, sino también el hecho que los chicos hoy ya tenían el programa de merienda escolar, ahora tienen el almuerzo. Entonces eso genera que el chico quiera estar más tiempo o necesite estar más tiempo en la escuela también. Sobre todo, reitero, en los sectores de alta vulnerabilidad. ¿Y se siente este cambio, esta migración de la cual estamos hablando en los sectores? Yo pienso que en programas como Hambre Cero nosotros vamos a sentir el impacto que esto tiene en nuestro país en los próximos 5, 6 o 10 años. Paula. Para empezar, nomás la genética de nuestros niños va a ser totalmente otra. O sea, bueno, yo soy un hombre de 60 años, tengo 1,72 m. Los chicos, mis alumnos de 15 y 16 años, tienen 1,80 m, 85 m. O sea, la alimentación cambió en estos últimos 20, 30 años y programas como esto va a hacer que nuestros chicos sean mucho más grandes, con muchas más posibilidades también de trabajo intelectual, etcétera, etcétera. Pero ¿podría aumentar esa migración del privado al público, creen ustedes? Y ahí también hay que entender que la realidad de los colegios privados es múltiple. O sea, nosotros no podemos analizar la situación de un colegio privado de una zona o que atienda a una población socioeconómicamente privilegiada a un colegio privado que atiende a una población socioeconómicamente, vamos a decir, debilitada, ¿verdad? Y ambos son colegios de gestión privada, pero las ofertas que estos ofrecen son diferentes, ¿verdad? Entonces, un colegio, y ahí en el medio está la realidad de los colegios subvencionados, que son colegios privados que tienen una pequeña o gran o importante subvención de parte del Estado. Entonces, donde yo siento que puede haber mayor migración es justamente en estos colegios, que muchos de ellos dependientes de las distintas iglesias, que están en sectores de alta vulnerabilidad, porque efectivamente hoy a lo mejor el colegio o la escuela de gestión pública tiene una oferta mucho más interesante con estos programas que estuvimos hablando y otros que quizás también se están implementando, como en el mejoramiento de la infraestructura, falta seguramente avanzar mucho más en muchas cuestiones, como el tema de docente, etcétera, etcétera. Pero obviamente, si yo soy papá de 2 o 3 chicos y tengo una escuela pública que está mejorando su gestión, que está mejorando su infraestructura y que encima le brinda estas posibilidades, versus pagar, aunque sea una cuota mínima, porque hay colegios privados que las cuotas a veces pueden estar entre 80, 100, 150, 200.000 guaraníes, pero si ya tengo 2 hijos ya es una suma, ¿verdad? Totalmente. Queremos saludar también, ahora nos acompañan más voces, ir sumando también a este debate distintos sectores, por eso está con nosotros la profesora Milva Sena, ella es docente de una institución pública. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Todo bien, súper bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿En qué institución está usted, profesor? Estoy en la Escuela Soldados Mártires del 2 y 3 de febrero de la ciudad de Ñemby, barrio Bocayate. Sí. ¿Cómo está la situación en el sector privado, en el sector público, mejor dicho?
se siente esa mejora que decíamos, porque desde el ministerio, el presidente, en estos días se estuvo hablando mucho de esa migración, estábamos mencionando, del sector privado, de las escuelas privadas al sector público. Dicen desde el ministerio, hay un mejoramiento, como decíamos ya, de la calidad educativa. Estos programas como Hambre Cero, la entrega eficiente de kits escolares hace que más niños se vayan sumando al sector público. ¿Es tanto así? ¿Así se siente en Ñemby, por ejemplo? Creo que el ministro dio un porcentaje de alumnos que ya van a migrar, pero nosotros, por ejemplo, en la escuela hacemos nuestra, digamos, la inscripción o hacemos en diciembre ya con nuestros propios alumnos. Entonces, yo creo que es difícil saber ya en esa fecha cuántos alumnos van a migrar, porque en febrero recién recibimos alumnos nuevos, porque primeramente estamos con nuestros alumnos, ¿verdad? Sí. Hacemos la actualización de datos en el mes de diciembre. Entonces, y también esperamos para los niños que dejaron para complementario, jóvenes también. Entonces, en ese mes recién podemos recibirle a otros alumnos, otros niños de otras instituciones. Entonces, es como que no se sabe todavía el porcentaje que van a migrar, ¿verdad? Y en mi escuela, por ejemplo, nosotros vemos muchos casos de... Más bien yo te podría hablar que es por la calidad de docentes de la institución, no justamente podría ser también para algunas familias el beneficio del Hambre Cero, ¿verdad? El almuerzo escolar, la merienda, el desayuno. Pero también yo creo que también es por la institución, ¿verdad? En nuestro caso yo te puedo hablar que mi institución es por la calidad de docentes, por la forma en que nosotros enseñamos, tenemos docentes de primer nivel. Entonces, más bien creo que nuestras familias también como que se fijan en ese dato, ¿verdad? Saben que la escuela tiene un alto rendimiento, entonces no podríamos decir que solamente por Hambre Cero o por los útiles, porque en febrero van los alumnos, como te dije, los alumnos que se inscriben de otras instituciones. Sí. Y ahí es donde nosotros justamente otra vez enviamos los datos de los alumnos nuevos para que se le puedan dar los útiles, ¿verdad? A esos niños, ¿verdad? Porque en el mes de diciembre, con la actualización de datos, ya mandamos nosotros la cantidad de alumnos que se inscriben para que ellos puedan proveernos de los útiles. Y también de los niños que van a desayunar, a almorzar, a merendar. Sí. Entonces, y después ya se hace una actualización nomás en febrero. Claro, en febrero lo que hacemos es, si es que hay un lugar, recibimos a otros niños de otras instituciones, por el caso que sea, ¿verdad? Claro. Entonces siempre estamos abiertos, pero en primer lugar nuestros alumnos, ¿verdad? Ellos siempre ya tienen su lugar, digamos, asegurado, ¿verdad? Sí. La institución en la que usted está, profe, ¿tiene educación media? Hasta el 9º grado. Hasta el 9º. Sí, hasta el 9º grado. Y ahí se daría ya la migración a otros colegios. Ahí se van, sí. Tenemos otras instituciones cerca donde sí tienen el nivel medio, entonces por ahí nomás ellos van, ¿verdad? Por supuesto que tenemos los exámenes de admisión, ¿verdad? Los niños, los jóvenes se preparan para poder ingresar a los colegios técnicos también, y muchas veces los que pueden ingresar, que son 30 o 40 alumnos, quedan en las instituciones públicas. Y los demás ya buscan otra institución, ya sea privada, ¿verdad? Para poder ir, ¿verdad? A continuar. Claro. Así mismo. Ahora, en los últimos años, sabemos que ahora todavía no tienen, como nos explicaban, la lista exacta, pero en años anteriores, ¿eran muchos los estudiantes que se sentía ese impacto, qué sé yo, al terminar un ciclo, como decíamos acá también, al terminar un ciclo, alumnos de colegios privados que pasaban a eso? No, la verdad que no. Muy pocos alumnos son los que se cambian, ya sean como te dije, por varios motivos. Claro. Ya sean porque van al interior o porque van al extranjero, incluso, ¿verdad? Hay padres que viven en el extranjero, entonces ellos llevan a sus niños, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, quizás también hay familias que lleven en colegios privados, porque siempre los padres quieren una mejor calidad de educación, entonces ellos apuestan por los colegios privados, ya sea porque tienen materias adicionales, ¿verdad? Como ya sea idiomas, algún deporte. Entonces ellos apuestan por los colegios privados, ¿verdad? Claro. Queremos, No, un comentario más. La profe creo que introduce un tema que es fundamental, que es la calidad de la enseñanza y el prestigio. Sí. El prestigio. ¿Verdad? Porque esto forma parte un poco de la trayectoria de cada institución. Sí, mismo. Y la sociedad sabe, la comunidad sabe. Sí. Porque, por ejemplo, en el colegio de la profe terminan en el 9º grado y todo el mundo sabe que los mejores alumnos a lo mejor entraron al técnico nacional o se fueron a tal lugar o a tal otro. Entonces hay como una
confianza en la gestión pedagógica de la institución. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y también introduce algo que para mí me parece fantástico que en nuestro país esté pasando, y es que la gente está exigiendo una calidad del servicio público también, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? Quiere decir que nuestros estándares de bienestar también están subiendo. No es suficiente con que el Estado te brinde el acceso al derecho a la educación o de la salud, sino que ese derecho al acceso de la educación tiene que ser de calidad. Entonces, eso es fantástico también, y que la población, la familia, el ciudadano tenga la posibilidad de elegir y de exigir también. Entonces, porque aquí, perdón Fernanda que me meta un poco, pero yo estoy un poco confundido porque no entiendo en estas semanas cuál es lo que es el debate. ¿Verdad? O sea, traté de más o menos seguir y entender, porque siento que el debate pasa por un lado por instalar aparentemente que hay una crisis económica, que por eso se mudan los alumnos del privado al público. Y ahí quizás nosotros somos lo menos adecuados para opinar, porque nosotros somos docentes, ¿verdad? No somos economistas, ¿verdad? Pero, y también de vuelta ahí vemos realidades múltiples. Nosotros tenemos colegios privados que están súper bien, que están creciendo, que están invirtiendo, que están aumentando su matrícula. Y también vemos colegios privados que están a punto de cerrarse, que están agonizando, que no se han podido recuperar de la pandemia. Colegios privados más pequeños se vieron afectados por ese tipo de crisis. Cerraron muchos colegios privados. Muchos cerraron. Los colegios privados, sobre todo estos más barriales, más pequeños. Muchos de ellos dirigidos por una familia, a lo mejor docentes jubilados. Muchos se extinguieron. Se extinguieron, se cerraron. Colegios emblemáticos también podemos citar, quizás sin miedo a que se genere ninguna polémica. Por ejemplo, el Chiang Kai-shek, un colegio emblemático en su tiempo, está cerrado hace más de 2 años. Entonces ha habido también un coletazo muy fuerte de lo que significó la pandemia y que le afectó al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado no tiene a quién recurrir, depende exclusivamente de... cuando no es subvencionado depende del ingreso de las mensualidades y la morosidad le golpea muchísimo, ¿verdad? Entonces se ha producido como una depuración de la situación. De la misma manera vemos por el otro lado que los colegios públicos también se están fortaleciendo. Y entonces, si el tema es económico, es un debate. Ahora, si el tema es la calidad de la educación, me encanta, porque siento como que por primera vez en nuestro país se toma como un debate a nivel nacional. Es que creo que hubo una disyuntiva también, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, que el presidente lo planteaba como una discusión pedagógica de calidad, de mejora en distintas áreas, pero también principalmente enfocado en la calidad de la educación que se brinda hoy día en las instituciones públicas. Lo que pasa es que el origen de esa reflexión del presidente fue el tema económico. Claro, pero por eso, y ahí está la otra disyuntiva, ¿verdad? Que él dice, si hay más niños en las escuelas públicas que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarles a un colegio privado y hoy les envían a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo. Y después él introduce la calidad de la educación y los beneficios de ir a una escuela pública. Pero por eso ahí se generó ese doble debate. Por un lado la calidad de la educación y por otro lado la gente que paró la pelota y dijo, no, vamos a ver un poquito. ¿Acaso no es al revés? ¿Acaso no es que la gente, como decíamos, ya le fuerza en instituciones privadas más pequeñas pagar 500.000 o un poco más, incluso o menos por 1 o 2 hijos, y tiene que necesariamente ahorrarse ese dinero para ir a la institución pública y por eso lo hace? Claro, es que esto es parte de un proceso, un estudio que tiene que ser súper riguroso si queremos opinar, porque ahí atraviesan cuestiones sociológicas, atraviesan cuestiones sociológicas. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio, la educación también es una aspiracional en términos sociales, ¿verdad? Entonces, antes a lo mejor una familia, tampoco esto es absoluto, pero una familia hacía más sacrificios para llevarla a su hijo a un colegio privado, y a lo mejor hoy siente que el colegio público le brinda un servicio de una calidad aceptable o mejor inclusive que dependiendo de vuelta de la zona, del barrio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces decide no hacer esos sacrificios gigantescos que antes hacía y le lleva al colegio público, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, para mí me parece que es excelente que en un espacio como este y en otros muchos espacios se pueda debatir sobre la calidad de la educación. Siento personalmente que el fondo del debate tiene que ver con unir los dos temas, porque acá lo que necesitamos nosotros es
que se hable sobre la financiación de la educación. Sí. ¿Verdad? Nosotros necesitamos que se hable y se debata seriamente sobre si nosotros queremos saber a dónde queremos irnos como país, tenemos que tener un presupuesto asegurado que financie el sistema educativo con metas concretas de crecimiento, de inversión en tecnología, en formación docente, en infraestructura. Y ese es un gran pacto social que necesitamos, que tiene que ver con la financiación de la educación. Y igual también, sumando nada más, profe, las escuelas públicas, los docentes mismos, incluso de los privados también, son grandes administradores de realidades. O sea, ustedes sienten como docentes, de por ahí muchas veces el padre, el papá, la mamá, el que le está apretando un poco el tema de gastos respecto a su hijo en las instituciones. Así mismo es. Y los padres son los que financian realmente. Hablando, por ejemplo, del kit escolar. Los niños reciben su kit, pero no llega a fin de año con eso. Por ejemplo, hay otro pedido extra. Sí, también. Claro, hay otras necesidades también, ¿verdad? Nosotros contamos con la ACE porque nosotros no recibimos realmente toda la ayuda necesaria del MEC, ¿verdad? Para costear otras cosas, ¿verdad? ¿En qué, por ejemplo? En lo que es la parte de limpieza, el profesor de educación física, de danza. Tenemos que nosotros trabajar con los padres. Los padres grandes son los que mantienen los colegios, ¿verdad? Entonces, sin ayuda de los padres, yo creo que nosotros no lograríamos muchas cosas en las escuelas públicas, ¿verdad? Sí. Queremos también saludar, nos está acompañando vía Zoom, de hecho que ya está escuchando parte de lo que estamos mencionando acá, el profesor magíster Javier Godoy, él es director de una institución privada también. Profesor, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Fernanda, a los invitados en el piso y a la teleaudiencia. Gracias. ¿Usted es director de qué institución, profesor? ¿En qué ciudad, en qué zona? En la ciudad de San Lorenzo, Centro Educativo Puigdemont, es un colegio de la cooperativa San Lorenzo. Sí. Ahora, ¿cómo está viendo un poco todo este debate? Decíamos, hay dos motivos. Por un lado, la calidad de la enseñanza. ¿Ustedes sienten, han sentido algún tipo de aumento en la migración escolar en estos últimos tiempos, en este último año, profesor? En realidad no. En nuestra institución no aplica esa migración masiva del cual habló el señor ministro. Nosotros estamos en periodo de admisión, es decir que en diciembre, la primera fase de las inscripciones, nuestros propios alumnos ya se inscribieron en un 70%. Y la próxima semana se reanudan las inscripciones que van hasta el 31 de marzo y también hemos abierto la posibilidad para recibir a estudiantes de otras instituciones mediante un proceso de admisión, y en este primer periodo, en esta primera fase, se acercaron estudiantes de otros colegios interesados en inscribirse en nuestra institución, más de 140 estudiantes para todos los niveles. Yo creo que nosotros vamos a tener un leve aumento en nuestra matrícula para este presente periodo lectivo 2026. Entonces, por lo menos en el centro educativo que yo dirijo, no se aplica esto de la migración masiva. En promedio, profesor, ¿cuánto puede llegar a costarle a un padre hoy día mantener a sus hijos mensualmente en una institución privada? En la ciudad de San Lorenzo, la mayoría de los colegios privados manejan el mismo rango de precios. Entonces están aproximadamente entre los 600 a 1 millón de guaraníes por curso. Estamos hablando de una anualidad dividida en 10 meses, en 10 cuotas, ¿verdad? Y a ello le sumamos la matrícula. Podemos así rápidamente hacer un cálculo, 8 millones de guaraníes, entre 8 a 10 millones de guaraníes anual, en un curso de escolar básica. Para los estudiantes de educación media, generalmente se incrementa un poco más el monto por las características del bachillerato técnico, claro, que el profesor explicó muy bien, ¿verdad?, que requiere una gran inversión. Y usted, profesor, ¿cuál es el análisis que hace un poco de esto? Decíamos,
Desde el Ministerio, ustedes ya nos dicen, nosotros nos sentimos, vamos a tener un aumento, de hecho, en nuestra matrícula, pero desde el Ministerio de Educación hablaban de una migración importante para lo que viene, para este 2026, que esto se debe a la mejora en la calidad educativa. Me imagino que usted tiene también muchos alumnos que reciben del sector público que migran al sector privado. ¿Se refleja esa mejora en la calidad educativa también cuando ustedes reciben a un chico que viene de una institución pública? Eso es muy relativo. Depende mucho de qué familia provenga el estudiante, ¿verdad? El colegio también es importante, pero no es lo que en realidad marca el nivel de los nuevos estudiantes. Depende mucho del acompañamiento de las familias para que los estudiantes se desempeñen de una manera que pueda lograr las capacidades que se plantea, ¿verdad? Algunos son muy desenvueltos, tienen una formación un poco superior a la media, pero no pasa porque viene de tal o cual colegio. Porque también tenemos instituciones emblemáticas que trabajan muy bien en el sistema público y también colegios privados que seguramente tienen que seguir mejorando, ¿verdad? su trabajo. En nuestro caso, nosotros, esa migración masiva no se aplica, ¿verdad? Hemos recibido 5 pedidos de documentaciones de estudiantes que van a migrar porque sus padres son policías y son trasladados. Y generalmente cuando va a haber una migración, cuando los alumnos se van a trasladar, los colegios que los van a recibir solicitan una constancia de no adeudar cuotas en su colegio anterior. Sí. Entonces nosotros tenemos un control de los alumnos que se van y no se dio esa situación en nuestro centro educativo. Hay otro aspecto también importante, tanto para el profesor Javier como aquí también a quienes nos acompañan en piso. Se daba a conocer algunos estudios, análisis que hacían también algunos expertos que decían una familia como tal puede gastar hoy día cerca del 43% de sus ingresos en la educación de sus hijos. O sea, ese es el gasto de bolsillo independientemente a que esté en una escuela pública que también requiere hoy día la educación, que es un porcentaje importante. Yo como padre de familia de una escuela pública, mis hijos han culminado el 3er ciclo. La educación pública tampoco es gratuita, ¿verdad? Claro. Es decir que si vamos a sumar todo lo que uno normalmente invierte en los recursos, en los aportes voluntarios, entre comillas, para las ACES, en los profesores extracurriculares que no tienen rubros oficiales, entonces no hay demasiada diferencia en la inversión que realizan las familias. Claro, porque el gasto de bolsillo está igual. En tecnologías, por ejemplo, acá estoy viendo parte del detalle de ese análisis que hacían. En zona urbana, una familia gasta o invierte, mejor dicho, el 18,2% de sus ingresos en tecnologías de la información y la comunicación para sus hijos. En vestimenta un 8,2%, en insumos que nos decía la profe también acá, insumos complementarios también requiere un porcentaje importante de cerca del 9%, o sea, esos famosos insumos que no están incluidos de por ahí dentro de los kits, profesora, ¿verdad? Sí mismo hay muchos gastos, ¿verdad? Los padres siempre están de repente con los gastos, como dijimos, ¿verdad? No solamente es a principio de año, están los kits, pero después, con el transcurrir de los meses, siempre hay algunos gastos, ¿verdad? En la institución, con los niños. Así es que... Claro, y ahí volvemos otra vez al análisis, ¿verdad? Desde el aspecto económico que hacíamos, profesor. De la necesidad, sobre todo, como decía, de tener como una base, hasta yo diría una ley de financiamiento de la educación. Es decir, que como sociedad nosotros sepamos de que, o sea, todo el mundo sabe que nosotros necesitamos mayor inversión en la educación. Sí. Y necesitamos una mayor inversión en forma constante hasta llegar al X% del PIB de nuestro presupuesto blindado para educación. En lo que primero hay que llegar a ese acuerdo. Segundo, hay que llegar que ese camino, la inversión tiene que ir en estos ejes para garantizar que realmente de aquí a 3, a 5, a 7 y a 10 años podamos tener una situación diferente. ¿Verdad? Porque si no es, imagínense que el presupuesto general de gastos de la nación es una ley
que se discute todos los años. Es decir, tu presupuesto, vos no sabés si es el mismo que tenés este año, el año que viene vas a tener. Entonces, como vos, que en educación vos planeás a 5, a 10 o a 15 años, ¿cómo vos vas a saber si no tenés idea si vas a tener los recursos? ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál Entonces, puede ser un plan? Y la idea es esa que te dije, ¿verdad? O sea, tener una ley de financiamiento de la educación, es decir, ya se establece que la financiación de la educación va a subir en 5% del PIB todos los años hasta llegar o al 2% o 3%, hasta llegar a, no sé, 8, 10% en los próximos 3 años. Y lo que se discute en todo caso es dónde vamos a invertir. ¿Verdad? Este año vamos a invertir en formación docente de este presupuesto, vamos a invertir las capacitaciones también exactamente para los docentes que en tecnología vamos a invertir esto, vamos a mejorar el tema de etcétera, etcétera. Entonces, pero vos sabés que te vas a tener un dinero en los próximos 10 años que por ley te tiene que llegar. Y no estás tanteando año a año el porcentaje. Es muy importante lo que decías, profesora, porque de eso también creo que depende y es fundamental la educación pública, el acceso también a los docentes a una buena formación. Así mismo, necesitamos realmente capacitarnos más porque realmente nosotros, el docente es el que se financia, él mismo hace, si quiere capacitarse tiene que ver cómo, ¿verdad? Y realmente tengo muchos colegas que son excelentes y procuran, cada año van de repente formándose, capacitándose, adquiriendo nuevos títulos, que realmente, ojalá, ¿verdad?, que el ministerio pudiera, ¿verdad?, algún día ver un poco eso también, ¿verdad?, porque hay muchos colegas que tienen muchísimos títulos y ganan igual. Entonces, realmente yo creo que se merecen una mejor paga, ¿verdad?, que también se puede incrementar, también es lo que se está hablando de la pirámide, ¿verdad?, que de acuerdo a los títulos que uno va adquiriendo también va a aumentar el sueldo, ¿verdad? Claro. Lo que se merece, ¿verdad? Totalmente. Vamos a continuar hablando de este tema. Les pedimos un descansito, una breve pausa tenemos que hacer. Le pedimos también aguardar allí al profesor Javier Godoy, que está vía Zoom con nosotros, y ya venimos. 19:42, continuamos aquí en Puntos de Vista hablando de migración escolar. Estamos con varios invitados, vía Zoom también. El profesor Javier Godoy, director de una institución privada, nos contaba un poco la realidad y conversábamos acá. La calidad de la educación es el gran desafío, estemos dentro de una institución pública o dentro de una institución privada, profesor. Efectivamente, le escuché un entrecortado, pero supongo que usted preguntó que la calidad educativa es un desafío tanto para colegios públicos y privados. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Ya, porque no tengo muy buena señal de internet. Definitivamente, la calidad educativa es un desafío, pero monumental para ambas instituciones, ¿verdad? Para los colegios de diferentes tipos de gestión. Nosotros tenemos en nuestro plantel docentes que se desempeñan en colegios públicos, en el turno mañana y a la tarde son catedráticos en colegios privados. Estamos hablando del mismo profesional docente. De repente lo que un colegio privado les ofrece son mayores recursos, mejor infraestructura, mejor equipamiento, y también los alumnos, no sé cómo expresarlo para no caer mal, provienen de familias que son profesionales, jóvenes, no tan vulnerables. Entonces, al ser el grupo escolar diferente, obtienen mejores resultados. Quizás este mismo docente tenga toda la mejor intención de desempeñarse de la mejor manera en colegios públicos, pero están limitados por la falta de recursos y principalmente por infraestructuras, porque hasta donde yo tengo conocimiento, ni en las escuelas públicas más emblemáticas de la ciudad de San Lorenzo no han llegado los famosos pupitres chinos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la calidad educativa no pasa solamente por esa infraestructura, sino es un problema, no digo un problema, tenemos que abordarlo multidimensionalmente, ¿verdad? Entonces sí es un desafío. Nosotros a diario tratamos de capacitarnos, porque esa es la clave, tener un personal capacitado y que tengan los recursos
y el acompañamiento para que puedan ejecutar sus proyectos, porque tampoco podemos olvidar el aporte de los padres de familia. Y cuando digo aporte, no me refiero al aporte económico, sino al acompañamiento a la labor pedagógica del colegio. Y estos docentes tienen que tener la seguridad de que los proyectos que están ejecutando serán acompañados y en algunos casos defendidos por sus respectivos colegios. Porque ese es un aspecto que en algún momento se tiene que abordar, la participación de las familias en la gestión escolar. Ese es un campo bastante delicado todavía, porque los docentes en su gran mayoría se sienten muy desprotegidos ante situaciones que se dan y que son de público conocimiento por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? Para no extenderme demasiado, sí es un desafío la calidad educativa, tanto en colegios públicos como en colegios privados. Profesor, volver nomás al punto que usted nos decía. ¿Les llamó la atención lo que dijo el ministro de Educación de esta migración tan grande, estos números de cerca de 20.000 alumnos, de que ya se había dado una migración importante en lo que fue el 2025 del privado al público? Sí me llamó la atención porque yo siempre sigo los medios de comunicación, pero en la institución donde mencioné que estoy trabajando, sí, ¿verdad? Eso no se vio, pero también eso en ciertas partes obedece a las estrategias comunicacionales de nuestro colegio, ¿verdad? Nosotros apostamos al deporte, por ejemplo, como un elemento que atrae a muchos estudiantes. Participamos en ferias científicas nacionales e internacionales. Un grupo de estudiantes estuvieron en Abu Dhabi en octubre pasado representando a Paraguay. Entonces, eso es atractivo para las familias, para los estudiantes, y quizás por eso nosotros no hemos experimentado esta migración masiva del cual habla el ministro, ¿verdad? Sí. No me consta, no tengo conocimiento de que tal fenómeno se esté produciendo. Y hablando con instituciones privadas, quizás un poco más pequeñas, más barriales ahí de la zona de la ciudad de San Lorenzo, ¿tampoco? En realidad nosotros tenemos muy buena comunicación con directivos de otros colegios de la ciudad de San Lorenzo y del departamento central, así también de Asunción, porque solemos participar en intercolegiales deportivos, en congresos, entonces nos conocemos todos. ¿Y hablaron del tema, profe? Hablamos del tema específicamente en dos colegios de San Lorenzo que son los más reconocidos por su trayectoria o por su antigüedad. Entonces ellos tampoco experimentaron esa migración masiva. Lo que sí me mencionaron que el turno tarde, que es un problema, yo me animo a decir a nivel nacional, que todas las familias quieren que sus hijos estudien en el turno mañana, claro, están abarrotados y que algunas secciones peligran en el turno tarde por la preferencia de que estudien en el turno mañana, pero no experimentan así como un cambio masivo, sino está dentro de lo normal, de lo acostumbrado, mirando un poco 3 o 4 años en la pospandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia nosotros como institución privada hemos perdido casi como 400 estudiantes que fueron a parar en escuelas públicas, pero era como un acontecimiento extraordinario. En la pospandemia, a partir del 2022, estamos experimentando un crecimiento anual del 10% en nuestra matrícula. Entonces, pero eso es lo que se da en la institución donde yo estoy. Claro. Profesor Javier Godoy, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por este contacto también muy amable. Muchas gracias por la invitación. Mis respetos a los colegas que están en el piso y a la teleaudiencia. Gracias, gracias. Aquí el señor Luis Cáceres también. Estábamos hablando durante la pausa cómo se hace ese proceso de migración del privado al público. ¿Podría explicar un poco esos datos pudieron haber servido también para lo que hoy dice el Ministerio de Educación? Sí, porque existe lo que se llama el RUE, el Registro Único del Estudiante, que es como un sistema informático en donde cada colegio, cada institución tiene una clave de acceso. Incluidas las privadas. Incluidas las privadas. Todas las instituciones. Todos tenemos ¿perdón? Todas las instituciones. Todas las instituciones del país, creo que hay cerca de 9.000 me parece, sí. Y todas tenemos una clave de acceso y ahí cargamos la lista de nuestros alumnos. Por lo tanto, si hay un traslado,
generalmente la familia se acerca a la institución y dice, yo necesito que me liberes el RUE porque me voy a mudar al colegio. Entonces se hace ese proceso y ese número de cédula, que es el número del RUE, se carga en otra institución a través de la Secretaría, ¿verdad? Entonces, los datos que tiene el Ministerio son datos, tienen que ser datos súper fidedignos, porque es un sistema informático que funciona, digamos, y que sostiene todo el sistema, ¿verdad? Entonces... Pero es un número grande. ¿Sí? Es un número grande, es un número que hay que ver cómo podemos hacer para entender, porque entendiendo ese proceso nos permite a nosotros ver qué podemos hacer. Claro. Digo más, ojalá que el debate se convierta poco a poco en la calidad educativa del sector público, que sea cada vez mejor y que nos obligue al sector privado a tratar de superarnos y recontra superarnos cada año. Ojalá que una familia tenga la posibilidad de elegir un colegio público por sobre un colegio privado, porque tienen las garantías de que la educación que va a recibir sea la mejor. Y de hecho hay muchos colegios públicos que son excelentes, excelentes, así como dijo la profe, escuelas y colegios de nuestra patria, de nuestra república, que son excelentes en su infraestructura, en sus docentes, etcétera, etcétera. El problema es que no da abasto porque son 1.500.000 alumnos tenemos nosotros en el sistema. Claro. El sistema privado, no sé la cifra actualizada, pero creo que nosotros tenemos en nuestros colegios, en nuestras instituciones en general, vamos a teorizar que son 200.000. Quiere decir que hay 1.300.000 niños, niñas, adolescentes que están en el sistema de gestión pública. Y en el sector privado, para cerrar nada más, señor Luis, ¿cómo está la calidad de la educación? Porque muchas veces algunos padres ni siquiera analizan tanto eso, sino van más por el capital social que puede generar para sus hijos, ¿verdad? De estar en un colegio privado, esos contactos, esa red también, no solamente de amistad, a nivel social que a futuro le puede... Incluso para los padres. Incluso para los padres. No solo para los chicos. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y ese es un temón también para hablar mucho, porque realmente hay colegios y colegios privados. Hay colegios privados que la están remando con mucho esfuerzo, como te decía, a veces son pequeños emprendimientos familiares donde cada uno hace algo, ¿verdad? Y están ahí luchando, ¿verdad? Y tienen problemas de morosidad, muchos de ellos, ¿verdad? La morosidad es un problema en general del sistema financiero. A veces está conectado con la bonanza o no de la economía del país. Sí. También es una cuestión cultural, porque vos ves que de repente una familia no paga el colegio, pero sí se pagan viajes o se pagan otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno. Por otro lado, es cierto también que elegir un colegio para tus hijos estás eligiendo el círculo social del presente y del futuro probablemente para ellos. En un país tan pequeño como el nuestro, los círculos sociales son muy importantes porque ahí es donde vas generando los vínculos que el día de mañana puede hacer que la vida de tu hijo que tenga más oportunidades. Claro. También es cierto que estás eligiendo tu círculo social. Entonces muchas veces vemos a familias que quieren insertarse en un círculo social no tanto por sus hijos sino por ellos. O sea, como te decía desde el principio y parece ya reiterativo, son múltiples las causas de las cosas. Totalmente. Y ojalá que un día que nuestra escuela pública sea como en Alemania o como Estados Unidos, porque eso a nosotros nos va a obligar a ser cada vez mejores, porque a nosotros nos exigen y no nos perdonan absolutamente nada. Tampoco lo hacen en la escuela pública. Para cerrar nada más, profe, también, porque estamos cortísimos lastimosamente de tiempo. ¿Está preparada la calidad del sector público para recibir a nivel infraestructura, a nivel docentes, desde lo más básico incluso, para recibir a una migración importante de alumnos del sector privado en caso de que eso se dé y sea una realidad? No. Nosotros actualmente contamos con aulas que son pequeñas, digamos que son 4x4. Y incluso ahí entran a 30 alumnos, 40 alumnos y no van a abastecer, no vamos a poder. ¿Dónde vamos a colocar? Nosotros, ¿y las secciones, por ejemplo? Sí, tenemos 2 secciones. En mi escuela, por ejemplo, tenemos 2 secciones de cada grado, ¿verdad? ¿Por turno? Sí, tenemos una superpoblación, somos escuela área, tenemos 1.200 alumnos y la verdad que son bastantes. Y no estamos como para recibirle a tantos alumnos más, ¿verdad? Sería casi imposible, ¿verdad? Claro. Por la cantidad mismo que tenemos en la institución. Entonces... va a ser todo un desafío. Realmente sí. Y como te dije, y la infraestructura es gracias a la ACE, ¿verdad? Que trabaja incansablemente, que los padres están luchando porque no falte nada. Pintura, por ejemplo, las goteras, todo. Es un trabajo
que la hace, ¿verdad? Trabaja. Y los padres que gracias a ellos se mantiene realmente una buena infraestructura en el colegio. Contamos con aire, las sillas, están súper así acondicionadas. Pero todo trabajo de la comunidad, claro. Así mismo es. Bueno, profesora Milo Acena, Luis Cáceres, muchísimas gracias a ambos por venir, por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Tenemos que hacer una última